Me encuentro en el barrio de Xonaca, en la ciudad de Puebla. Este es uno de los barrios más antiguos, que forma de los barrios originales de esta ciudad. Atrás de mí está la famosísima Fuente de los Muñecos. Acompáñame a conocer su leyenda. Me encuentro en la ciudad de Puebla, una ciudad llena de cultura, reconocida por su arquitectura y su deliciosa gastronomía. Fundada en 1531, utilizada en gran parte como descanso para los españoles que pasaban para el puerto de Veracruz o hacia México. Además de ser tan rica en cultura, también guarda una serie de escalofriantes leyendas que han trascendido a través de los años, como si los fantasmas del pasado se negaran a desaparecer. Dentro de sus primeros barrios se encuentra el barrio de Xonaca, el último barrio indígena en ser integrado a la mancha urbana, conocido anteriormente como el barrio de los Catrines, ya que muchas personas adineradas de la época tenían ahí su finca, su casa de descanso. En este barrio sucedió una de las leyendas más famosas y misteriosas de la ciudad de Puebla. Me refiero a la Fuente de los Muñecos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal para conocer México a través de sus leyendas. La Fuente de los Muñecos en Puebla ha sido sinónimo de miedo, historia y misterio. A lo largo de los años, su historia se ha enriquecido de muchos testimonios de los vecinos, taxistas y desafortunados que han sido espantados por las ánimas de este lugar. Imagínate pasar todos los días, todas las noches por este lugar y un día en la madrugada darte cuenta que las estatuas no están en su lugar. Esto es lo que relatan muchísimos taxistas que han pasado de madrugada en esta zona. Pues varias madrugadas he pasado manejando por aquí y me he topado que no están las estatuas en su lugar y pues es algo que sí te saca escalofríos porque son estatuas fijas, ¿me entiendes? No se pueden mover y uno escucha historias, dicen que se bajan a jugar en las madrugadas, que son niños que andan asustando por aquí, por el barrio. Afirman que hay noches que al pasar por ahí no ven las estatuas o las ven cambiadas de posición. Múltiples son las anécdotas de personas que han visto a las estatuas por las mañanas, con los zapatos enlodados. Otras personas afirman que la expresión de sus rostros cambia, pues por el día muestran una cara tranquila y hasta alegre. Sin embargo, por las noches, su expresión se vuelve tétrica. No sé a qué se deba, pero es algo que a los vecinos les da algo de temor porque pues les cambia la cara. Dicen que por las noches se ven como avejentados, con una expresión de terror. Pues sí da miedo. Pero esto no es lo único paranormal que sucede en el barrio, pues los vecinos aseguran que hay madrugadas que los despiertan las risas de niños, que se pueden oír en todo el barrio, como si estuvieran por todos lados al mismo tiempo. Risas que callan al llegar el amanecer. Los vecinos dicen que con la salida del sol, los niños vuelven a su pedestal. La leyenda comienza en 1939, año en el que fue construida la fuente por el entonces gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, quien tenía una casa de verano frente a la iglesia de la Candelaria, que alguna vez fue habitada por la emperatriz Carlota, esposa de don Maximiliano de Habsburgo. Cuentan que el capataz de la quinta de Maximiliano tenía 2 hijos, una niña y un niño de 6 y 7 años respectivamente. Decían que eran muy queridos por los pobladores. Su mamá se esmeraba mucho en su higiene y los tenía siempre muy bien vestidos. Debido a esto, eran apodados como los muñecos. Cuentan que un día una tormenta azotó ferozmente el barrio, justo después de que los muñecos salieran a la escuela, pero los niños nunca llegaron. Al ver que no aparecían por ningún lugar, los padres y vecinos salieron a buscarlos. Durante días trataron de dar con ellos, pero no pudieron encontrarlos, teniendo que aceptar lo peor. Detuvieron la búsqueda
deduciendo que por la fuerte lluvia tal vez habían caído en algún pozo aledaño a las propiedades de Maximino. Dicen que al enterarse de tal situación, el presidente Maximino mandó construir una fuente con azulejos de talavera y un pedestal con 2 figuras de niños, en representación de los hijos del capataz. Algunos dicen que solo fue para aumentar su aprobación entre los poblanos, otros que fue para fomentar el estudio en los niños de aquella época. El caso es que, con el paso del tiempo, dicen que los niños comenzaron a parecerse. Las personas decían que era el alma en pena de los niños que no descansaban en paz porque jamás fueron encontrados sus cuerpos. La leyenda fue acrecentando gracias a los testimonios de personas que se los llegaron a topar, hasta varias tragedias de niños que a lo largo de la historia perdieron la vida en la fuente. Las personas decían que los muñecos atraían a los niños a la fuente para jugar en el más allá. El origen de la fuente de los muñecos y las apariciones en el barrio de Xonaca no son la única leyenda que rodea esta enigmática estructura, pues una leyenda menos conocida de esta misteriosa fuente se relata de voz en voz entre los vecinos, pues cuentan que en la misma época en la que don Maximino Ávila Camacho gobernó Puebla, se suscitó un hecho paranormal que heló la sangre a las personas de aquella época. En ese entonces aún no existía el Boulevard 5 de Mayo. En su lugar corría el río San Francisco, cuyo cauce era tranquilo, excepto en épocas de lluvias. Cuentan que una noche de tormenta, el niño Julio Santiago regresaba de la escuela obrera a casa. Se había demorado, pues se quedó jugando fútbol con unos amigos. Sin embargo, la lluvia le echó a perder el partido. Al dirigirse a la casa, se dio cuenta que un hombre lo seguía. Julio apretó el paso y se echó a correr. Aquel hombre comenzó a perseguirlo. Julio intentó cruzar el puente a toda velocidad para poder cruzar el río rápidamente, pero entre la lluvia, relámpagos y truenos los hicieron ensordecer, perdiendo el equilibrio, y ambos cayeron al río, el cual los arrastró algunos metros. Julio no sabía nadar e intentó mantenerse a flote, cuando una mano lo sujetó. ¿Te encuentras bien?, le dijo aquella figura de niño, que entre la oscuridad Julio logró notar que tenía ropa muy costosa. Cuando al fin logró salir del río crecido, logró notar que de la oscuridad se acercaba una niña a ellos, también muy bien vestida. Aquel misterioso niño le preguntó a su hermana qué había sucedido con el hombre que perseguía a Julio, a lo que su hermana le respondió: no te preocupes, hermano, no volverá a hacerle daño a nadie. Agradecido, Julio se quedó jugando con ellos un rato, aunque por dentro sabía que ya era muy noche y que en casa seguramente lo estaban esperando con un cinturón en la mano. Después de un buen rato, Julio les dijo a sus 2 nuevos amigos que debía retirarse. Aquellos niños se pusieron tristes, pero entendieron. Sin embargo, la niña le pidió un favor. Entre sus cosas, Julio traía una pelota que le pidió regalada, a lo cual Julio accedió, pensando que era lo mínimo que podía hacer. Al regresar a casa, Julio encontró a su madre llorando. Los policías habían empezado a buscarlo y su padre se alistaba para darle unos buenos cinturonazos. Julio les contó lo que había pasado, aunque no le creyeron. Sin embargo, cuando la policía fue al río, encontraron el cadáver del asaltante, aunque sus papás seguían sin creer la historia de sus salvadores. Durante las siguientes noches, el padre acompañó a Julio Santiago para evitar cualquier otro accidente, hasta que cierto día se desviaron para visitar a un familiar enfermo. Al pasar frente a la fuente, Julio le gritó a su papá emocionado: «¡Esos son los niños que me habían salvado, papá!». Su padre, aún incrédulo, le decía que eso no era posible. Sin embargo, se convenció cuando Julio le mostró a su papá la pelota que le había regalado la niña, la cual se encontraba en aquella fuente. Los muñecos habían salvado de una muerte segura a Julio Santiago. Sin duda alguna,
El barrio de Shonaka es un lugar lleno de nostalgia, historia y relatos escabrosos, pues la fuente de los muñecos no son las únicas ánimas del lugar, ya que cuentan que aún hay noches que se puede escuchar a los caballos relinchando y caminando por aquellas calles empedradas, ánimas de la revolución que aún deambulan por estos lugares. Pues cuando yo era niño, mi abuelita me contaba que ella a varias ocasiones vio apariciones de personas que iban vestidas de la época de la revolución. Dice que una sombra de esas luego andaba a caballo, se aparecía con su caballo. Lo veían en las calles y ahí enfrente de la iglesia de la Candelaria desaparecía. Dicen que antes las personas no salían de noche porque espantaban. Dicen que ahí pusieron la Virgen de Guadalupe en cada esquina de sus casas, de sus viviendas, para que fuera bendecido su lugar y no se aparecieran los niños de la fuente de los muñecos. Esa es la historia que se cuenta así. También de hecho hay unas crucecitas hasta arriba. Si puedes observar, hay unas crucecitas arriba de las casas, casi en toda esa zona, para que no se aparecieran los espantos, los fantasmas, la silueta de los niños, porque pues mucha gente dice que veían a los niños por ahí rondando. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Me encantaría leer tu versión de esta leyenda, o si te ha sucedido algo paranormal en el lugar, escríbeme. Te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas a mi canal para seguir conociendo México a través de sus leyendas. Esto es Tequila Son y Leyendas. Nos vemos en el siguiente video.